aprovechar pues este foro tan, como dice Adolfo, tan importante para nosotros. Todavía, como lo mencionaba hace rato Adolfo, me acuerdo hace 7 años estando en una reunión, ¿no?, de una escuela de arquitectura, que Adolfo y yo nos salimos a la calle, como siempre, enojados con la vida, ¿no? Y empezamos a quejarnos de muchas cosas, y fue en ese momento, ¿no?, que surgió la idea de hagamos algo. Y ese algo, pues, es esto, ¿no? Y ya pasaron 7 años de manera muy rápida, por lo cual a mí me da mucha, la verdad me da mucha emoción estar aquí, y sí, nos sentimos también como en casa porque pues tenemos muchos amigos, y aquí los tengo enfrente a muchos, y me da pues, gusto, ¿no? Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer como una especie de recapitulación de lo que ha sido lo que Andrea y yo hemos hecho juntos desde el 2010, ¿no?, más o menos. Es decir, vamos a mostrar tanto obra construida como proyectos, pues nos gustaría como, pues eso, mostrar o demostrar cómo vemos nosotros el tema de la arquitectura, de la ciudad, del landscape, del urbanismo, cuál es nuestra manera como particular de, pues, de entenderla, ¿no? Nosotros creemos que hacer arquitectura, o nos gusta pensarlo así, es el arte de contar historias. Entonces recurriremos a algunas historias para hacer esto, ¿no? El primer capítulo se llama Simultaneidad, y intentaremos explicarlo recorriendo pues diferentes pasajes a qué nos referimos con simultaneidad. En el año 1906, en Nueva York, se encontraba, tal como lo ven en este lugar, en la azotea del Madison Square Garden, que fue habilitada en algún momento para tener representaciones teatrales y musicales. Se encontraba la gente reunida ahí viendo una obra que, según cuentan los que dejaron por escrito esa experiencia, era una obra como de muy mediana calidad, ¿no? Una representación teatral, pero estaban ahí ya aproximándose al final de la obra, y de pronto un hombre se para de su asiento, camina hacia el estrado, camina hacia adelante, y situándose justo enfrente de las mesas que estaban como en primera línea, saca una pistola, le mete 3 balazos a un hombre, según cuentan, 2 en el rostro, 1 en un hombro, y justo después de eso se dirige al público y le dice: esto lo hago porque este hombre arruinó la vida de mi esposa. Muchos de los asistentes estaban pues conmocionados, ¿no? Otros pensaron que se trataba de parte de la representación, ¿no? Como si de pronto se puso bueno esto, ¿no? Otros pensaron que se trataba de las típicas bromas que se hacían los hombres y las mujeres de sociedad de cierto momento en Nueva York, pero con la escena y la sangre y todas estas cosas, pues de pronto se dieron cuenta que no era, que era totalmente real, ¿no? El hombre que resultó muerto en ese escenario respondía al nombre de Stanford White, y era un arquitecto, miembro de la firma más importante de arquitectura de ese momento en Estados Unidos, una firma que fue como precursora de toda esta idea de transnacionales de arquitectura, un poco como SOM, KMD, KPF, todas estas grandes oficinas de Estados Unidos. Digamos que Macmillan White eran la oficina transnacional más importante, la que más construía en ese momento.
la persona a la que le habían desgraciado la vida, ¿no?, entre comillas, era esta joven que se llamaba Evelyn Nesbit, y bueno, el tema es que Stanford White acostumbraba, digamos, enamorar jovencitas de manera, pues, como se dirá, inmoral, ¿no? Y jovencitas que luego recibían dinero a cambio, en fin, una serie de bellezas que ya ustedes se imaginarán. Y bueno, esa es la historia. ¿Cómo supe acerca de todo esto? Que es, ustedes lo supondrán, es uno de los asesinatos más famosos de la historia de Estados Unidos, el asesinato de Stanford White. ¿Cómo supe de esto hace muchísimos años? Pues porque primero, en el año 2002, fui yo solo, con amigos, y luego Andrea y yo visitamos el Museo Metropolitan de Nueva York, y en ese lugar está reconstruido este interior que se ve aquí. Y lo comento porque la arquitectura de McKim White es como uno de esos, esa especie de placeres privados, ¿sí? Cosas que a uno le gustan y que uno no sabe por qué, pero que los aprecias mucho. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver este primer espacio y luego muchos otros porque nos interesamos en ellos, en su arquitectura, ¿no? Entonces, que es una arquitectura que, debo decir, en principio no debería interesarnos, ¿no? Porque es una arquitectura, pues, gringa, ¿no?, americana, historicista, podríamos decir un poco abigarrada, ¿no?, estilística, etcétera, pero insisto, son este tipo de placeres privados. Un poco para que ustedes sepan quiénes son estos señores, pues construyeron entre cientos de edificios esto que es Penn Station en Nueva York, que obviamente es un edificio que ya está demolido, y a este edificio le pasó exactamente lo mismo que su autor, se volvió tristemente célebre, ¿no? El autor, Stanford White, por su muerte se volvió más famoso de lo que era, y esta estación pues se volvió más famosa cuando fue demolida, ¿no? Porque en realidad como que reavivó todo el tema de la conservación del patrimonio en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía que sufrir, digamos. Pero entonces esta obra y muchas otras de McKim White nos gustan mucho porque tienen una cosa, creemos que son arquitecturas protomodernas, es decir, es lo que no viste en la escuela porque está un poco lejano en el tiempo, ¿no? Pero aquí estaban sucediendo cosas bien interesantes. Por ejemplo, este edificio, Penn Station, pues es un edificio, ya lo ven, neoclásico, con una serie de motivos históricos, etc. Pero a la vez le estaban sucediendo otras cosas. Lo que le estaba sucediendo es que había una construcción en acero, ¿no? Es decir, hay tecnología del momento asociada, es un edificio de su tiempo, es un edificio de cristal, acero, etc. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de simultaneidad, es decir, está sucediendo por un momento un revival neoclásico y por el otro una especie de arquitectura tecnológica que responde como las particularidades de ese momento. Entonces, decía que nos empezamos como a aficionar a estos arquitectos. Esto es la Morgan Library. McKim White, sus clientes, digamos, eran gente de muchísimo dinero. Esta es la biblioteca de JP Morgan, banquero de Estados Unidos. Y fuimos a dar aquí porque en realidad queríamos conocer un edificio Renzo Piano, ¿no? Y ese en Nueva York. Y este edificio, pues la sorpresa fue que el interior neoclásico que existía ahí era muy, muy superior al edificio de Renzo Piano y que, en otras palabras, por eso le estaban pidiendo intervenirlo, ¿no? Porque una pieza singular. Y lo que nos gusta de esta pieza en particular y de otras de McKim es la penumbra, ¿sí? Es decir, este espacio se ve aquí mejor iluminado de lo que en realidad es una penumbra muy profunda para proteger los libros y un poco para predisponer al lector con un cierto recogimiento, ¿no? Como un estado pues, apto para la lectura. Y bien,
Este es otro arquitecto, este es otra, los uno así porque son penumbras, que es uno de los temas que más nos interesa en este momento. Esta es la Boston Trinity Church de Henry Hobson Richardson, en la ciudad de Boston. ¿Qué tienen que ver estos dos? Bueno, básicamente Stanford White fue el alumno más destacado de Richardson, ¿sí? Estas cosas, cuando se las explico a mis alumnos en la escuela, les anticipo, ¿no? Estos arquitectos nadie se los va a presentar porque son héroes locales, ¿no? En Estados Unidos son gente muy importante, pero ya, esto es, digamos, lo que sería la Catedral de Boston, y es un edificio espléndido, insisto, con un tratamiento interior que, como todos los buenos edificios, solamente puede ser entendido en el lugar, ¿no? Entonces, Richardson tuvo en su oficina a Stanford White, y estoy seguro que platicaban, ¿no?, sobre todos estos temas: clasicismos, historia, penumbras, brillo, etcétera, etcétera. Un poco para reforzar la idea de simultaneidad, de cómo suceden cosas a la vez. Este es uno de los edificios más modernos de Henry Hobson Richardson, esta vez en Chicago. Es el Marshall Fields, que es como una especie de JCPenney, ¿no?, de aquellos tiempos. Y comparo la planta con el alzado, con la fachada, para entender esto. El edificio por fuera es un revival histórico muy característico de Richardson, pero al ver la planta nos damos cuenta de una cosa: es un edificio absolutamente moderno. Es un edificio ordenado, con elevadores, con estructura metálica, y esa estructura metálica está forrada de piedra, ¿sí? Nosotros creemos que en esta condición híbrida de la arquitectura, en esta situación donde existen cosas simultáneamente que están conviviendo, es cuando algo nuevo puede suceder. Es decir, en la simultaneidad existe la posibilidad de lo nuevo. Por eso lo mostramos de esta manera. Y bueno, con todo este tema de la penumbra, en algún momento decidimos hacer pues un mapa de penumbras de la ciudad de Boston, que son los lugares que a nosotros nos interesaba ir cotidianamente, ¿no? Bueno, este mapa lo hicimos desde la oficina, Luis nos ayudó a hacerlo, y como dice Alejandro, muestra una muy breve lista de los lugares que más nos gustaba visitar. Todos tienen en común que son penumbras, ya sea en espacios interiores o en espacios exteriores, es decir, también estamos incluyendo parques y espacios públicos. Y digo, más o menos para que puedan entender, aquí sí se ve, ¿verdad? Boston, esta es la parte del mar, entonces aquí se mete el río Charles, en esta parte está Harvard, en esta parte está MIT, por lo tanto hay una tensión aquí. En esta parte está Boston, cruzando el río, aunque MIT entra como parte de Boston, en la municipalidad. Y en esta parte hay un cementerio que era uno de mis lugares favoritos que visitaba, que se llama Mount Auburn Cemetery. Y todo lo que están viendo en negro, le pedí a Luis que marcara también un proyecto de paisaje muy importante, diseñado por uno de los arquitectos más influyentes de paisaje de la historia de Estados Unidos y del mundo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, bueno, los edificios de Richardson, se encuentran varios en Harvard, incluso ahí entre el campus que está abierto, es como una ciudad. Está el cementerio de Mount Auburn, en esta parte está la capilla de MIT, diseñada por Eero Saarinen. En la parte de acá de Boston está el Boston Trinity Church, que ya mostró anteriormente Alejandro, y justo enfrente la Public Library de McKean, Mead & White. Entonces también existe ahí una tensión, porque están uno enfrente del otro. En la parte de acá está un edificio y museo que nos fascinaba, y acá mis papás y mis suegros lo visitaron, el Isabela, y ahorita voy a mostrar imágenes. Y en la parte de acá es la zona de Brookline, que ahorita les va a sonar porque voy a hablar un poco de eso. Esto es un poco una selección muy breve de estos lugares.
La oficina de este arquitecto de paisaje súper influyente de Estados Unidos, llamado Frederick Law Olmsted, es este interior que estamos viendo aquí. Esta era la parte donde estaban todos los dibujantes. Aquí estamos viendo la parte interna de la capilla de MIT. Esto me recuerda un poco a Hogwarts, como en Harry Potter, ¿no? Porque es el Memorial Hall que dicen que J.K. Rowling, de hecho, sí se pudo haber inspirado en esta estructura para diseñar Hogwarts. Y en la parte de aquí estamos viendo uno de los cuartos interiores de este museo de Isabela. En realidad, Isabela fue un palacio que se reconstruyó a la manera siguiendo el estilo de Venecia. Y algo que tiene muy importante es que tiene una serie de patios y de jardines preciosos que siempre están vivos, de alguna manera. Pero también ella fue una gran coleccionista después de que su papá la heredó con billones y billones de dólares. Entonces empezó a coleccionar arte. Y es uno de los museos en donde salieron los casos famosos de robo de los Rembrandt. Y bueno, este es uno de esos cuartos interiores, y donde existe también una remodelación de Renzo Piano. Algunas penumbras en el paisaje. Bueno, les había mencionado anteriormente, está el cementerio de Mount Auburn, que fue diseñado en 1830, y en realidad este cementerio fue el primer cementerio rural en Estados Unidos, que se convirtió en el prototipo de parque cementerio. Es decir, que el cementerio ya se llevaba hacia las afueras de las ciudades y servía más como, más bien no era solamente un cementerio, sino que también se abría al público y se convertía en un espacio público. Y las otras imágenes muestran un poco uno de los parques, Franklin Park, que es el gran parque como de las afueras de Boston, que es parte del Emerald Necklace, que también voy a explicar más adelante. Entonces, lo que nos interesa es entender cómo estas penumbras pueden suceder tanto en interiores como en exteriores, ¿no? El tema de este binomio entre arquitectura y paisaje. Bueno, este personaje, Frederick Law Olmsted, en realidad era un botánico estadounidense, periodista, viajaba muchísimo por el mundo y por Europa, sobre todo visitando diferentes espacios públicos y parques. También era un terrateniente, un hombre de campo de clase media, y se terminó convirtiendo en uno de los arquitectos de paisaje más importantes de la historia de Estados Unidos y del mundo. Entonces, su mentor perdón, me perdí un poco aquí con mis notas. Su mentor fue Andrew Jackson Dowling, que fue quien le presentó a Calvert Vaux, y en realidad terminan diseñando uno de los parques más importantes de Estados Unidos, que es Central Park. Todo el mundo, o la mayoría, habrá escuchado de Central Park. Entonces, digamos que Olmsted y Calvert compartían tener a su mentor, y cuando mueren, deciden ellos, como a manera de homenaje, participar en el concurso de Central Park, y lo ganan en 1858. 10 años después, ellos construyen Prospect Park, que está en Brooklyn, y donde, digamos, algo que quiero que entiendan es que no solamente estaban diseñando parques, en este caso y en el caso de Central Park se trataba de diseñar toda una ciudad. O sea, el parque no tenía que ser visto como un espacio simplemente de diversión o estético, sino que eran sistemas ecológicos, y donde, digamos, que existían muchos precedentes y casos en Europa. Y uno de ellos es el caso de Birkenhead Park en Inglaterra, diseñado por Joseph Paxton, que fue quien diseñó el Crystal Palace. Y Olmsted visita estos parques y estudia mucho, ¿no?, los casos de los parques incluso en Francia, en Inglaterra,
Y le interesa ver sobre todo que eran lugares en donde se promovía más la convivencia social de distintas clases sociales. Entonces, aparte de entender que los parques en 1750 más o menos también se creaban en Europa para, digamos, solucionar problemas de sanidad, porque los parques podían limpiar el aire de las ciudades, pero también podían, digamos que los arquitectos de paisaje creían que podían curar muchas enfermedades mentales de las personas y de la sociedad, y aparte crear estos espacios con una idea en donde distintas clases sociales pudieran estar representadas y estuvieran todos bajo un mismo lugar, simplemente conviviendo estoy leyendo aquí, the greater happiness of each, por la gran felicidad, ¿no? de cada persona. Entonces esa es la parte como que quisiera pues que identifiquen, ¿no? en lo que Frederick llegó a hacer. Y llegó a diseñar una cantidad, muchos parques en Estados Unidos junto con Calvert Vaux. Y en algún momento su sociedad termina, y bueno, anteriormente estábamos hablando de Richardson. Sucede que cuando Richardson gana el concurso de la Boston Trinity Church, se muda a Boston, y años después Olmsted también se muda, pero ellos se conocen en realidad se conocen desde antes, desde Nueva York. Justo cuando Richardson llega a Nueva York, Central Park era uno de los atractivos mayores de la ciudad, y entonces a Richardson le tocó conocer a Olmsted y a Calvert Vaux como socios. Calvert Vaux era arquitecto, entonces también nos gusta hablar como de esta simultaneidad o esta, digamos, complicidad, ¿no? entre las profesiones de arquitectura y de arquitectura de paisaje. Total que se hacen muy amigos, y al mudarse Olmsted también a Boston, llegan a colaborar en muchos proyectos juntos. Olmsted termina su sociedad con Vaux, y empieza a recomendar a Richardson con muchos clientes y muchos digamos, personajes importantes para que él empezara a construir ciertas estructuras o edificios, y Olmsted pudiera trabajar en la parte del paisaje, ¿no? Tal es el caso de esto que estamos mostrando, Oaks Ames Memorial, en donde podemos ver que seguramente, Olmsted tiene mucho que ver con digamos, el emplazamiento del edificio en esta cuestión topográfica, en donde la región tenía una condición muy rocosa en el suelo. Y bueno, esto también es dicho por un autor cuando habla sobre esta amistad que tienen Richardson y Olmsted. Se dice que en este proyecto hay varias estructuras que pudo haber utilizado, digamos que Olmsted tenía conversaciones continuamente con Richardson, y le recordaba un poco que visitara o que viera las estructuras que Calvert había diseñado en Central Park, como el caso de los arcos o de los puentes de piedra, y para hacerle entender que la arquitectura más bien lo que tenía que hacer era parecer casi como algo secundario en relación al paisaje, o que se tratara más bien de enmarcar ese paisaje, ¿no? Entonces esto es algo que menciona este autor, y bueno, es algo que también nos interesa en empezar a hacer, ¿no? en nuestra propia obra. Aquí entra otro personaje en escena. Digamos que después de que Richardson y Olmsted colaboran juntos en muchos proyectos, uno de ellos es también las estaciones de tren de Boston y de Albany, en donde hay una autora que incluso dice, en donde aparecen los principios de la influencia japonesa en la arquitectura americana, ¿no? Entonces es uno de los grandes proyectos en los que colaboraron juntos. Y ya cada uno empezó a hacer como su vida profesional. Entonces de pronto le cae un encargo muy importante a Olmsted, un encargo de paisaje, gracias a su discípulo Charles Elliot, que fue quien gestionó que en Boston se hiciera el plan metropolitano de parques, un sistema de parques. Y en realidad lo que Charles Elliot hacía, que también era un arquitecto de paisaje, aquí a la mano izquierda pueden ver una serie de mapas
y él analiza a la misma escala los mapas de París, de Londres y de Boston, mostrando las áreas verdes o los espacios públicos disponibles, y esto le servía para argumentar que Boston no tenía suficientes parques o espacios públicos, con lo cual en los siguientes mapas propone ante la municipalidad: estos son nuestros sitios, nuestras áreas verdes existentes, y podríamos llegar a tener un sistema como el que se encuentra abajo, ¿no? Entonces la diferencia entre 1892 y 1909, me parece. Y bueno, aquí ya se ve el mapa completo, ¿no? Con toda esta idea de el plan metropolitano de todo Boston y de las regiones alrededor de Boston. Uno de los proyectos entonces más importantes fue el diseño del Emerald Necklace, que diseñaron conjuntamente Frederick y Charles Elliot, y esto es lo que mostrábamos en nuestros mapas de penumbras, ¿no? En donde podemos ver, digamos que esto es el centro de Boston, esta es la parte de Brookline en donde Olmsted tenía su casa y su oficina, y prácticamente se trataba de conectar todos esos espacios públicos. Entonces aquí existía un parque de la época colonial que no fue diseñado por Olmsted, que es Boston Commons, y se conecta a través de una gran avenida que se llama Commonwealth. Después el río Charles entra en esta parte y comienza a desarrollarse toda la parte de Fensway, de Muddy River, de Leverett Park, de Jamaica Park y Jamaica Pond, y luego la parte de el Arnold Arboretum, y por aquí está la oficina de Olmsted más o menos. Todo eso se conecta con otra avenida y llega hasta Franklin Park, que eran los interiores que les mostraban las penumbras, ¿no? De alguna manera, que mostrábamos anteriormente. Entonces, una parte importante yo creo que de entender de la profesión de arquitectura de paisaje es que a Olmsted incluso le costaba mucho nombrar la profesión, porque decía que un arquitecto de paisaje hacía muchísimo más cosas que solamente diseñar parques o diseñar jardines. Se trataba de mover topografía, de hacer, ¿no? Esto es un tema de planeación metropolitano y regional, tiene muchísimo más que ver con urbanismo, y en realidad son sistemas psicológicos. Con esto, yo creo que esta serie de parques y de sistemas metropolitanos se convierten en el prototipo para que muchas ciudades de Estados Unidos comenzaran a hacer lo mismo. Y bueno, esto me ayuda como para introducir un proyecto que hicimos, un concurso en Chicago. Fue un concurso de ideas que no ganamos, orgullosamente no ganamos, y no se construyó. Y bueno, con la investigación que hicimos, pues nos interesó darnos cuenta de que existía en Chicago un plan también metropolitano de sistemas de parques, que es diseñado por Daniel Burnham y Edward Bennett, en donde ellos argumentaban que todas las, digamos que la parte o las áreas que tenían que estar en relación al lago de Michigan tenían que ser espacios públicos o grandes parques. Aparte, todo esto estaba conectado a través de grandes avenidas o bulevares, y luego una serie de parques más pequeños o de plazas cívicas alrededor, y todo esto formaba un anillo y se cerraba, digamos, el sistema. Entonces, en el 2010, el Club de Arquitectura de Chicago llama, digamos, a un concurso de ideas, y este era el sitio. Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? En realidad este gran hoyo es porque aquí se iba a diseñar una torre de vivienda de Calatrava, pero como es bastante famoso él por terminarse el presupuesto en las cimentaciones, quedó, y por una especulación inmobiliaria, nunca se llegó a construir este proyecto. Entonces quedó un gran hoyo en este sitio, que está justo en ese borde que coincidía con el plan de Burnham. Esto es Lakeshore Drive, y hacia el lado izquierdo tendríamos el lago de Michigan. Entonces, el concurso se trataba un poco con un juego de ideas, ¿no? Como, ¿qué hacemos con este gran hoyo? Lo cual, bueno, nosotros ya con la investigación del plan de Burnham, decidimos dos cosas. Hagamos lo que hagamos en este sitio,
tiene que ser un parque, un espacio público. Y digamos que este gran vacío, este gran hoyo también nos remitía a lo sagrado, a un espacio que a lo mejor podía convertirse en un espacio de contemplación, un espacio espiritual. Así que nuestra propuesta fue hacer un parque cementerio, lo cual no sabíamos cómo iban a responder pues el jurado, ¿no?, ante esta propuesta, porque digamos que nuestra cultura mexicana está bastante aceptada, ¿no?, la idea de la muerte, y casi que es fácil pensar que lo podríamos meter en nuestra vida diaria. Y en este momento la verdad es que todavía no éramos tan conscientes de la historia y la tradición de parques cementerios en Estados Unidos, pero ahora me deja más tranquila saber que claro que existía, ¿no?, como en Mount Auburn. Entonces nuestra propuesta básicamente consistía en conectar, digamos, todo esto era una zona residencial, y en que todo este sitio llegara hasta un gran parque en donde se encontraban diferentes tipologías, un poco utilizando la tipología digamos, de la torre, ¿no?, del elemento vertical de Chicago. Pues nosotros pensábamos que también pueden existir torres para los muertos. Y una serie también aquí, empezaron las ideas de pensar en la tipología del promontorio, que nos remite también a lo sagrado, al enterramiento, a una tumba, exactamente. Y entonces, ¿cómo podíamos empezar a mezclar estos dos, ¿no?, la tipología de la torre con la tumba, con el promontorio, y hacer uso de ese gran vacío? Entonces, bueno, no, simplemente para explicar muy brevemente, pero esto es la avenida Lakeshore Drive, y esto era un poco la idea de nuestro parque, y teniendo aquí también como límite un edificio que era mucho más alargado, casi como una infraestructura, en donde teníamos las capillas de cremación, y este gran promontorio que era donde se situaban todos los nichos, y luego esta gran torre, que en realidad lo que creaba era un espacio pues de contemplación. Aquí un poco la idea de parque, en donde los promontorios también los entendíamos como simplemente unos elementos de paisaje que podían configurar espacios ahí más como un parque público, y otro que fuera un poco más sagrado. Y esta era la propuesta del espacio interior. Bueno, este primer capítulo, como saben, habla como de híbridos, de simultaneidad, de cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? El segundo capítulo, porque cada capítulo, digamos, queremos que nos determina, o sea, que son temas que están sobre la mesa siempre, es el de clasicismos. Quisiéramos como explicarlo a través de este personaje que es Giorgio Grassi. Giorgio Grassi es un arquitecto italiano de este movimiento que se llama la tendenza, ¿no?, o racionalismo italiano, y lo ponemos porque es a través de sus textos y de nuestra interacción con él, porque en realidad tuvimos oportunidad de conocerlo, que un poco entramos como en el tema de los clasicismos, ¿no?, de entender el rol de la historia en el proyecto. Yo creo que en gran medida se lo debemos a Giorgio. Giorgio fue un profesor que tenía unos intercambios con la Escuela de Barcelona, que es donde yo estudié, y fue a través de mis profesores que conocí todo su legado, ¿no? Entonces este es su libro más famoso, que es Arquitectura, Lengua Muerta, y tuvimos, digamos, como decía, oportunidad de discutirlo con él y de platicarlo, más que discutirlo, platicarlo con él, porque en el año 2008, si no me equivoco, lo invitamos a Giorgio a través de Arpafil y Alejandro Canales a que se le entregara el premio Arpafil, ¿no? Lo cual era muy raro porque, pues, digamos, los directivos de la FIL querían a Renzo Piano, ¿verdad? Renzo Piano pues no iba a venir a eso. Y entonces estábamos discutiendo con Alejandro Canales y tal, al menos así yo lo recuerdo, y decíamos, bueno,
yo conozco a este señor, ¿no? Yo puedo contactarlo y decirle que venga, y lo más increíble fue que aceptó venir. Giorgio, un poco para hacer la idea de su personalidad, o sea, con 2 episodios muy sencillos, ¿no? La primera vez que viajó, que vino a América, fue esta vez que vino a México, ¿sí? Es decir, él no salía de Milán y supongo los alrededores por ninguna razón, a menos que fuera Berlín o algo así. Fue la primera vez que vino y bueno, en otra ocasión eso así como nos lo platicaba como petit comité, ¿no? Nos decía que en alguna vez recibió la invitación para ser el dean, el director de la Escuela de Arquitectura de Harvard. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hacías? Ni siquiera contesté la carta, me dijo, es que no me interesa, estaba como bloqueado con los gringos, ¿no? Entonces, bueno, este personaje duro, así como muy intenso, ha sido como de gran ayuda para nosotros, para entender, decía, el rol de la historia en la arquitectura. Entonces, los que nos conocemos aquí, porque he tenido la oportunidad, como decía Adolfo, de dar algunos cursos de teoría y de historia en este lugar, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Es un tema, es como el tema de los linajes, ¿no? De esta posibilidad de continuidad en la arquitectura, en realidad lo que Giorgio nos facilitó para entender, ¿no? Entonces estas imágenes, pues no voy a entrar en detalle, pero básicamente explican la posibilidad de continuidad en la arquitectura y de cómo unos edificios son precedentes para otros y que en realidad la arquitectura se ha hecho así a través de los siglos, y por eso pongo estas constantes o estos linajes, ¿no? Un tipo de cabaña primitiva, según Vitruvio, cómo puede desarrollarse y hacerse en el tiempo de diferentes maneras, y por eso entendemos que un edificio como la National Gallery de los años 60 de Mies van der Rohe puede ser un templo dórico, pero esto pues, no lo voy a explicar más allá de esto. Pero estamos hablando de los híbridos, y este es un híbrido que a mí en particular me fascina, es decir, cuando descubrí, entre comillas, que el Altes Museum de Schinkel en Berlín es en realidad una especie de híbrido, una mezcla durísima entre los 2 edificios más importantes de la historia, que es el Partenón y el Panteón, ¿no? Que por eso los ponía por aquí. Y entonces, cuando vemos la planta, pues podemos entender un híbrido, porque Schinkel lo que hace es tomarlos los 2 y juntarlos, ¿no? Poner uno dentro de otro, es decir, tener un edificio gobernado por columnas en su exterior y tener en su interior esta sección con un domo, etcétera, etcétera, es un híbrido histórico súper radical desde mi punto de vista. Luego me di cuenta que no estaba loco, porque lo leímos, ¿no? En un libro de William Curtis, y dice, bueno, no andábamos tan mal, y también nos damos cuenta de esto, ¿no? De cómo Le Corbusier, cientos de años después, hacía lo mismo, es decir, este híbrido fue observado por Le Corbusier y fue replicado en el Palacio de la Asamblea de Chandigarh. A eso nos referimos cuando hablamos de híbridos formales, ¿no? Y entonces voy a poner es como un paso más en el cual Zumthor, desde mi punto de vista, y esto sí es una afirmación estrictamente personal, es decir, sé que les puedo romper el corazón, pero de todos modos lo voy a decir, ¿no? Este edificio de Peter Zumthor es una National Gallery, ¿sí? Es una National Gallery, claramente es un techo enorme en 2 direcciones, con traves en 2 direcciones, negro, con una fachada de cristal retrasada con respecto al borde del edificio, y hasta ahí todo parece ser como una cita bastante normal, pero si nosotros nos ponemos a analizar esto que es la planta del edificio de Mies, esto que es el pabellón de Mies van der Rohe y el edificio de Peter Zumthor de Werkraum en Bregenzwald, nos damos cuenta que hay una especie de remix, es decir, hay como una mezcla muy dura entre el pabellón, la National Gallery y su edificio, ¿no? Esto
me tardaría mucho en explicarlo, pero creo que es bastante evidente. Y me parece como muy interesante que un arquitecto como Peter Zumthor recurra a estas estrategias. Pongo un par de fotos más, pues nada más para confirmar esto que está pasando, incluso estos grandes muros que se encuentran al interior, que no son portantes, etcétera, etcétera, aparecen también en el edificio de Peter Zumthor, que está aquí al lado. En fin, es como una especie de mezcla bien interesante. Entonces, hablando de esas mezclas, hace un par de años, no sé cuánto, 3 años, hicimos un equipo con el arquitecto Ricardo Agraz, con Augusto Quijano y Elías y Alejandro Rizzo, donde pusimos como en juego este tipo de aproximación para realizar nuestra propuesta al mercado Corona, que evidentemente no logramos, pero bueno, nos gusta mucho, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es mezclar dos formas, dos presencias clásicas, dos formas clásicas de la arquitectura para producir una nueva. Estoy hablando del pórtico perimetral, o es decir, una especie de templo dórico períptero, y mezclarlo con una sala de columnas o sala hipóstila, lo que daba como resultado un híbrido formal. Y ustedes dirán, ¿y por qué mezclabas edificios clásicos? ¿No? Pues porque nosotros creemos que la gran arquitectura monumental de Guadalajara está construida en términos clásicos, es decir, el Cabañas, la Biblioteca Iberoamericana y muchos otros edificios están realizados en clave neoclásica, y nosotros pretendíamos como hacerlo de esa manera. Y lo que hacíamos, digamos, el punto de transgresión o de transformación de este híbrido es que colocábamos a la vez estos volúmenes debajo de esa sala de columnas que contenían los locales, y esos volúmenes estaban desde nuestro punto de vista a la escala de la ciudad. Es decir, la ciudad tiene como dos maneras: los monumentos, los grandes edificios, están hechos en clave neoclásica, muchos de ellos, y otros que son los que están a escala de 2 o 3 niveles. Entonces, en eso consistía nuestro híbrido, de tal manera que un edificio público, abierto, estaba hecho pensando de manera monumental y pensando también a la manera de los edificios contextuales, ¿no? Un híbrido más es para nosotros un pequeño edificio, creo que es el edificio más pequeño que hemos hecho, ¿no? Sí, es un edificio que tiene 100 metros por planta, que está en el campus del ITESO, y entonces ponemos estas imágenes solamente para reforzar la idea de que el campus del ITESO es un sitio muy especial, porque en realidad se trata como de un pequeño bosque urbano, ¿no? Y que por lo tanto tiene una calidad ambiental muy alta. Entonces nosotros pretendíamos o quisimos relacionar nuestra propuesta con lo que nosotros consideramos los edificios más importantes del ITESO, que es el edificio de rectoría de Salvador de Alba y la cafetería central de Luis Gutiérrez. Sucede que esos dos edificios son edificios hechos en una especie de clave neoclásica moderna, ¿sí? Los consideramos grandes edificios. ¿Y por qué digo que son modernos? Pues porque trabajan con simetría, con columnas perimetrales, en fin, es como un arreglo bastante genérico, una forma bastante genérica de la arquitectura clásica, y están hechos de esa manera. Entonces nosotros queríamos proceder así, y además recordamos estos hórreos que conocimos en Portugal y en España. Los utilizamos como para producir este edificio, o nos ayudamos, digamos, de su sabiduría para resolver los problemas de ventilación que se nos presentaban para el edificio que nos habían encargado. El edificio que nos encargaron, pues básicamente es un anexo, es el anexo al edificio TIR, que es el edificio de manufactura, ¿no?, donde los estudiantes de arquitectura y diseño van a construir sus maquetas o a cortar, etcétera, etcétera.
Entonces, se trata de un pequeño anexo que mide básicamente 10 por 10 metros. Y en esta planta nos gusta mucho porque puedes ver simultáneamente, ahora un poco también trabajamos los híbridos a nivel gráfico, ¿no? Puedes ver simultáneamente la estructura de columnas centrales de estos postes que no son propiamente columnas, las columnas esquineras y la estructura de los entrepisos que está hecho de madera con viguería, ¿no? ¿Y por qué hablamos de clasicismos aquí? Pues porque existen en estos edificios algunos temas clásicos que nos interesan, ¿no? Que es, por un lado, la simetría, el orden, por otro lado, la esquina o las columnas esquineras, la esquina dórica, dirían por ahí, ¿no? Esta es simplemente una planta donde se puede apreciar su relación con algunos jardines y su conexión con este edificio, que es el edificio preexistente, que es al cual nos teníamos que pegar, ¿no? Para hacer una sala de ventilación. Básicamente nos pidieron hacer un espacio donde los alumnos pudieran aplicar barnices, pinturas, lacas, que estuviera correctamente ventilado para esa actividad, ¿no? Este es un poco como los diagramas con los cuales estamos trabajando, donde pueden ver los elementos, cómo la fachada se puede abrir, este tema de simetrías y su relación con el edificio aledaño, el edificio del TIP, y su posibilidad de volverse un edificio transparente sin ser un edificio cristalado, que es una cosa que nos interesaba mucho. Y pues esta foto es la cual describe básicamente todo el proyecto, porque es un edificio muy compacto, y también se puede ver nuestra no adaptación al contexto, ¿verdad? Esa es una cosa como muy importante. ¿Por qué lo digo así? Pues porque es un edificio que estuvo pensado y estuvo planeado para ser desmontado, ¿sí? Es decir, el edificio que ven aquí atrás tiene una certificación LEED, y al nosotros poner un añadido podíamos modificar o deteriorar esa certificación LEED, cosa que no queríamos hacer, pero al hacer un edificio desmontable podíamos apoyar la idea de no afectar esa certificación, y por eso hicimos esta estructura totalmente atornillada. Digamos, lo único que no es desmontable es la cimentación, y bueno, este es un poco el resultado, su posibilidad de ventilar a través de abrir las puertas y también a través de estas louvers, que en eso consiste el recuerdo de los hórreos gallegos. Básicamente no es un recuerdo figurativo, es un recuerdo de interacción, digamos, con el aire, de la posibilidad de hacer pasar el aire a través de una fachada ventilante todo el tiempo. Y entonces aparecen también otros temas que son como importantes para nosotros, como la penumbra, ¿no? Es decir, esto es fuera de programa. Nosotros decíamos, claro, es una gran oportunidad para producir una penumbra, para hacer un espacio que, si bien es un espacio de taller, tiene la posibilidad de manifestarse como un objeto memorable, digamos, ¿no? Y bueno, simplemente entender su capacidad de apertura. En este edificio también aparecen otros temas que nos interesan mucho, que es la constructividad de los objetos, ¿no? Es decir, cómo están pensados. En este caso tuvimos la oportunidad de hacerlo como muy a detalle, y bueno, un poco el tema de las columnas esquineras, de cómo fueron ensambladas en el sitio, las columnas internas, los entrepisos ligeros, desmontables, la posibilidad de colocar en esta parte alta, si fuera necesario en el futuro en el edificio, una ventilación mecánica. Por eso tiene esta parte, digamos, este copete, ¿no? Es la posibilidad de ventilar naturalmente, pero también de colocar una ventilación un poco más forzada, digamos, si fuera necesario. Entonces, casi al terminar el edificio, o cuando estábamos en construcción, y ahora lo van a ver en un video, nos dimos cuenta que este edificio, sin querer, queriendo, ¿verdad?, tiene como un cierto aire japonés, y por eso ponemos esta fotografía de Ishimoto, de la Villa Imperial Katsura, de cómo esa tectónica de líneas, por decirlo así, de elementos lineales, produce un cierto
pues una cierta atmósfera, ¿no? Entonces, este video que es un video que nos ayudó a realizarlo nuestro amigo Jorge Rivera, profesor del ITESO y excelente arquitecto también, y él es como una especie de artista del renacimiento, que quiere hacer todo, quiere hacer arquitectura, quiere hacer video, quiere hacer películas, quiere hacer todo. Entonces nos dijo que nos podía ayudar con este video y estuvo muy bien, porque además lo que planeamos fue hacerlo en el momento, o sea, que el video registrara más que el edificio terminado, el proceso de construcción. Y lo hicimos así porque en realidad el edificio se trata de eso, ¿sí? Es un edificio que nosotros consideramos casi, por decirlo así, 100% tectónico, ¿no? Es como un tema de construcción y de cómo se ensamblan cosas, ¿no? Entonces Jorge y su hermano Francisco visitaban más o menos como cada 3 o 4 días la obra, dependiendo de los procesos que se estuvieran haciendo, pues porque en realidad el edificio fue construido en un 80% más o menos de 2 a 3 meses, o a lo mejor 2 meses, ¿no? La estructura fue montada pues muy rápido porque fue fabricada en un taller que está atrás del ITESO y se llevaron todas las piezas cortadas y barrenadas para su ensamblaje. Un poco lo mismo con la madera, ¿no? La madera fue precortada. En principio nosotros teníamos como mucha ilusión de que la fachada del edificio y los entrepisos fueran fabricados por los alumnos del ITESO, porque el edificio del que estamos hablando es, como decía, el taller de carpintería del ITESO, es como el edificio de manufacturas del ITESO. Insistimos bastante al respecto, pero al final estábamos locos, ¿no? Porque eso significaba, un poco se podía leer como poner a trabajar a los alumnos, ¿no? Alumnos a los cuales les estás cobrando una colegiatura. Entonces, era, digamos, políticamente incorrecto y a mí me sigue pareciendo muy correcto, pero bueno, los alumnos incluso querían hacerlo, ¿no? El tema es que el edificio podría haber sido construido casi en su totalidad, por lo menos un 60% en el edificio al cual iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, no, nomás como un comentario, cuando presentamos este video en el 2015, que fuimos al Emerging Voices de Nueva York, pues hablábamos que para nosotros había sido un gran logro convencer a los directivos del ITESO de construir un edificio en seco, ¿no? Que todo es la técnica, en realidad es todo es ensamblajes, el único colado que existe es el del piso, el planta baja. Pero como que nadie nos hizo caso cuando dijimos ese comentario, porque más bien nos dimos cuenta que en Estados Unidos eso es lo normal, ¿no? Y más bien, pues tuvimos que explicarles que la mayoría de los edificios en el ITESO pues son murarios, ¿no? Entonces, creo que como ejercicio de poder demostrar que podría también existir otro tipo de híbridos, otro tipo de edificios en el campus, en realidad le iba bastante bien al ITESO. O sea, que alguien decía que parecía que este edificio era más sustentable, y con todo respeto, pero que el otro que tiene el certificado LEED, ¿no? Porque en realidad es un edificio que hace una evocación al aire. Se trata sobre simplemente la ventilación del aire, y un edificio que permite que se abra por completo. Y bueno, básicamente lo que va a aparecer es lo que ya vimos. Lo voy a tener para no hacerlo tan tedioso, si les parece.
Básicamente aquí ya aparece como su interacción con el campus. De manera indirecta, pues la madera, hacer un edificio de madera, pues te habla mucho más de ese entorno, ¿no? de esa zona arbolada, etcétera, etcétera, con un entorno vegetal, pues como muy sobresaliente, ¿no? Ok, un tema más, que es la gramática industrial. Les queremos mostrar como 3 o 4 situaciones históricas, es decir, del siglo XX, durante las cuales, digamos, se puede entender que hubo una cierta aprecio o inserción del tema industrial en la cultura arquitectónica, ¿sí? El primero es sucedió en el año de 1911. En el año 1911, Walter Gropius, este arquitecto alemán, era muy joven y se le invitó a dar una conferencia en la ciudad de Hague, dentro de un edificio de Peter Behrens. Y lo que estamos viendo aquí es pues, el guión de su charla, donde se pueden ver las fotografías que iba a mostrar y un poco lo que iba a leer o lo que iba a explicar. Este señor, en esa ocasión, lo que explica es, o nos quiere mostrar la arquitectura de los ingenieros, por decirlo así, la arquitectura fabril, industrial, como los nuevos monumentos. Es decir, quería demostrar su capacidad de monumentalidad o la posibilidad de que la arquitectura industrial tuviera un carácter monumental. Y en alguno de sus comentarios que hacen durante esa exposición dice que esos edificios nos hacen temblar, ¿no? A través de su magnitud, de su tamaño, y nos... ¿cómo se dice overwhelm? Sí, o sea, nos sobrecoge mentalmente, ¿no? Esto, años después, lo explica Rainer Banham también, cuando habla sobre Gropius, donde dice que Gropius comparaba estos edificios industriales, estos que estamos viendo aquí, con arquitectura egipcia antigua, ¿no? Es decir, hay como todo un ambiente de valoración de esa arquitectura industrial que había sido construida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esto, digamos, lo pongo así porque simplemente para explicar que eso que nos llega o que nos ha llegado a través de las clases de historia tan común, dicho por Le Corbusier, no lo dijo Le Corbusier por primera vez, lo dijo Walter Gropius, ¿sí? Y Le Corbusier eso lo fusila y lo pone en su libro Hacia una arquitectura. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que sucede es esto. Esta es una de las imágenes de uno de los hilos que presenta Walter Gropius en el año 1911 y luego lo publica en un libro en 1913, y esto es esa misma imagen, pero la presenta Le Corbusier en Hacia una arquitectura. ¿Qué está sucediendo? Que el Corbu lo que hace es editar la imagen, ¿se fijan? Estos hilos tienen un remate con unos frontis griegos, ¿no? Porque los ingenieros o los arquitectos que construyeron esto pensaban que necesitaba un poco de decoración, ¿no? Y entonces Le Corbusier, digamos, le da la vuelta y dice, no, o sea, lo bueno de estos volúmenes monumentales es precisamente su estado como de pureza geométrica, ¿no? Entonces es un episodio como bien bonito de maquillaje, ¿no? Como que parece hasta un meme. Entonces, bueno, otro episodio que apoya la idea de la introducción o de poner en valor la arquitectura industrial es la existencia de estos fotógrafos que son Bernhard y Gila Becker, alemanes, que viajan por Europa a mitad del siglo XX más o menos. Bueno, fue una experiencia como muy dilatada, fueron muchos años, pero empiezan viajando por Europa y terminan haciéndolo también por América, y van fotografiando arquitectura industrial que a ellos les parece como muy relevante y muy
muy interesante, al grado de hacer estos ejercicios de taxonomía, es decir, de selección de tipológica, ¿no? Entonces estos que son, ¿cómo se llaman estos? Cooling towers, torres de enfriamiento, pues si se fijan hay como unas ciertas características, ¿no? Este énfasis que tiene cada una de estas torres, la cuestión tectónica, el uso de los materiales, es decir, hay como toda una clasificación bien interesante que hacen estos señores y que a nosotros pues hemos tenido oportunidad de ver las fotografías y de interesarnos mucho al respecto, ¿no? Otro de esos episodios es la existencia de Albert Kahn. Albert Kahn es un arquitecto americano que fue muy famoso por haber construido muchas de las instalaciones industriales para empresas automotrices como Ford y en aquellos años Packard y otras, ¿no? Y no puedo decir en realidad, no tengo el dato, pero no sé si él inventó esta estructura que es el diente de sierra, pero lo que sí es cierto es que él, digamos, lo utilizó de manera como muy interesante y muy bien logrado, y a nosotros nos resultó un tema como muy importante por su capacidad de resolver problemas en los edificios, y lo implementamos por primera vez en este proyecto, que es un edificio que se llama Levering Trade. Esta es una foto de los alrededores de ese proyecto. Esto está en San Juan de Ocotán, aquí en Zapopan, y recuerdo la visita primera que hicimos del sitio con nuestro cliente, fue muy bonito porque vimos este tema del tren y la existencia de esos hilos, y como que nos quedaba muy claro que queríamos actuar de manera contextual, ¿no? Es decir, que queríamos hacer una arquitectura industrial que ya de por sí nos estaban pidiendo, ¿no? Porque el encargo consistía básicamente en utilizar de manera más eficiente los materiales de la construcción, es decir, había como una serie de condicionantes que ya nos limitaban, entre comillas, para utilizar cierto tipo de lenguaje, y nosotros quisimos hacerlo para producir una gramática industrial, ¿no? El sitio pues es este terreno, que es un terreno que está en esquina, que tiene como un prado enfrente y tiene la manera de retornar aquí, y esta planta básicamente lo que nos informa es que este edificio, que es un almacén de productos tecnológicos y con sus oficinas, pues se divide de manera muy clara en dos: el almacén en este punto, las oficinas en este punto, en dos niveles, y digamos siendo acorde con la posibilidad de colocar los andenes de carga en ese sitio. Recurrimos a la idea del diente de sierra, pero también a la idea de armaduras para nunca tener columnas internas en el edificio, es decir, salva unos claros bastante largos gracias a la utilización de armaduras metálicas. Estos dibujos un poco hablan de esa posibilidad, y este es un poco el resultado formal, ¿no? Es decir, una misma decisión se repite n cantidad de veces para atender diferentes necesidades. Por ejemplo, este módulo a veces es ciego, a veces tiene una puerta de andén, a veces se acristala para tener oficinas, o a veces gira para atender a su condición de esquina, que es esta. Y bien, ¿no? Entonces un poco el tratamiento del edificio, que está hecho a mínimos. Es un edificio de muy bajo costo, todo es, digamos, se eligieron los materiales en tanto fueran lo más barato posible, es decir, tanto su estructura como sus fachadas, sus techos, etcétera, etcétera. Y pues el resultado es eso: es un edificio que, si bien tiene con un marcado carácter industrial, nosotros intentábamos también como aminorar la posible frialdad de esos espacios utilizando este tipo de madera. Son los paneles de aglomerado, sin laca, en fin. Fuimos en el coche, ¿no?, a buscar a algún señor en el camellón, hasta que encontramos uno que quiso acompañarnos y le pedimos que si nos ayudaba a tejer estas barandillas, ¿no? El resultado interior pues es básicamente que tú puedes iluminar ese espacio sin utilizar luz eléctrica, y pues con unos materiales bastante económicos, y un poco la referencia formal o geométrica de los hilos que están en el fondo de esta imagen
su repetición geométrica es algo que nosotros quisimos como recordar, ¿no? Bueno, de manera muy breve vamos a explicar este proyecto que está en proceso, así que una disculpa, pero vamos a mostrarlo en renders. Y bueno, este es otro edificio que estamos haciendo en el ITESO, es el Centro de Promoción Cultural, el cual fue un concurso más o menos hace 3 años, o sea que ya llevamos 3 años sobando este proyecto, pero en realidad es otro consentido. Y aquí un poco como para contextualizarlos, los que conocen el ITESO, cuando llegas por acá por Periférico en la parte norte, esta es la parte de la glorieta y tiene una calzada principal. Entonces este edificio digamos que está casi en la mera entrada, ¿no?, del ITESO, a un lado de la cafetería, y en la parte de acá está el auditorio Pedro Arrupe, en la parte de aquí el Arboretum, una cuestión paisajística muy, muy interesante, muy importante, y bueno, el edificio M está en la parte sur. Entonces, digamos que este ya es el partido final, no fue la propuesta original con la que ganamos el proyecto, y prácticamente lo que proponemos es casi como ampliar esta calzada principal y generar, ¿no?, esta gran plaza, como una especie de atrio al edificio. Creemos que el ITESO debe ser el lugar que digamos da ejemplo a la ciudad sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Es como una mini ciudad. Entonces esto lo tomamos como pensando que podía ser un edificio público y tenía que comportarse de tal manera. Por eso es que es tan importante su relación con el paisaje, con las calzadas, con los caminamientos principales, la conectividad y en general estas grandes plazas, ¿no?, en donde pues, los estudiantes puedan tener un lugar en donde estar. Existen 3 edificios, digamos que el existente o el que se está quedando es el que va a ser el edificio donde tenemos toda el área de teatro. Existe otro edificio en esta parte que tal cual son los salones de música, de danza, de cerámica, las oficinas en la parte de arriba, y un nuevo programa que se añadió, que es la Galería Universitaria del ITESO. Entonces esto no solamente es para el Centro de Promoción Cultural, sino que también para el ITESO mismo, que pueda utilizar sus espacios. Incluso en este edificio hay salas de usos múltiples. Y bueno, esto es un poco el partido. Nos interesa mucho la condición, digamos, del vacío, de generar aquí unos intersticios o una especie de callejones, que vamos a ver más adelante. Este es un pequeño, un isométrico que muestra, ¿no?, la relación de los 3 edificios. Esta es la parte norte, la parte sur. Vemos cómo este atrio se relaciona a la galería universitaria. Y nuevamente, en relación a esta cuestión de la gramática industrial que nos parecía muy itesiano, ¿no? El ladrillo está presente en muchos edificios del campus. Entonces, de esta manera, y también relacionándonos nuevamente con los edificios de Salvador de Alba, con estructuras metálicas y de Luis Gutiérrez, pues sentíamos que estábamos hablando un poco del contexto que se encuentra en el campus mismo, pero es a lo mejor difícil de percibir que existe ya este lenguaje en el ITESO. Sí, entonces, como decía Andrea, pues es casi el último ejercicio que hemos realizado, en el cual nos enfrentamos como con la posibilidad de producir un híbrido formal, ¿no? Entonces, se pueden ver como ciertos recursos clásicos como este espacio porticado en relación a las bóvedas catalanas, pero como decía Andrea, pues también esta cuestión del gramática industrial o del lenguaje industrial, que lo hacemos por conveniencia, por facilidad de construcción, por precisión, por rapidez, ¿no? Y un poco también otro tema que desde hace años empezó como a interesarnos, a recorrer nuestra obra, es la posibilidad del vacío, es decir, de que los espacios que son realmente memorables, es ahí, digamos, están como entre las cosas, ¿no? Los espacios que están entre los edificios terminan siendo como los más, pues decía, memorables o importantes o bellos, como lo queramos
decir, ¿no? Entonces creemos que aquí hay como estamos explorando este nuevo lenguaje, para nosotros nuevo, a través de recuperaciones históricas de diferentes momentos y por qué no, también de cuestiones locales. En esta imagen pues se ve como el diente de sierra tiene todo que ver con el tema exposición, ¿no? Esta es una sección que pasa por la galería. Llevamos mucho tiempo haciendo este proyecto, lo hemos como chiqueado mucho, lo hemos pulido, ¿no? Y bueno, todavía no sabemos en realidad si se va a realizar, ¿no? O en qué términos, en fin, pero seguimos como un poco con el dedo en el renglón, ¿no? El último capítulo es hacia una monumentalidad a través del paisaje y es donde creemos estar como poniendo todas las fichas, ¿no?, sobre la mesa. Para explicar este capítulo decidimos poner esta imagen, que es en realidad un still de un video de este artista que se llama Íñigo Manglano Valle. Es un artista español que vive en Chicago y que hizo esta obra que se llama Oppenheimer. Es en realidad, digamos que encontramos en esta obra como un gran referente a lo que cuando nos referimos a híbridos y a la capacidad crítica de la arquitectura. Esta imagen básicamente de lo que se trata, este fragmento del video, básicamente de lo que se trata es de este personaje que representa a Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer es este científico que inventó la bomba atómica, ¿no? Entonces, aquí representado por un actor, por supuesto, pero Robert Oppenheimer en una especie de paraíso es una imagen como sumamente potente para demandar, este artista como para demandar o para hacer visible este problema de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y de la destrucción en realidad del planeta. Si pudiéramos ver esta instalación de video, veríamos esta imagen con diferentes paneos y con un sonido de fondo. Ese sonido de fondo fue es unas grabaciones clandestinas de detonaciones nucleares en el fondo de la Tierra, ¿no? Realizado por, me parece, espero no equivocarme, el gobierno francés, ¿no? Entonces toda esta mezcla entre detonaciones nucleares clandestinas, el inventor de la bomba atómica, un paraíso y este señor parado sobre el agua, nos parece que es como una imagen muy poderosa para hablar de algo que nos interesa, que es la relación de la arquitectura con la naturaleza, o dicho de otra manera, la relación feliz que debe tener la arquitectura con relación a la naturaleza, ¿no? Y sobre todo la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Para esto me gustaría hablar del filósofo alemán Simmel, que unos años antes de irme a la maestría, no sé si en ese momento ya sabía, no, sí creo que sí, ya sabía que quería estudiar arquitectura de paisaje. Llega mi hermano en mi cumpleaños, el Negro Soto, y me regala su libro de Simmel de Filosofía del Paisaje, el cual recomiendo muchísimo, que todavía me cuesta entenderlo, y la verdad es un libro casi de cabecera, ¿no? Como para tenerlo ahí constantemente y estarlo leyendo. Es muy pequeño y tiene varios escritos ahí. Entonces Simmel de alguna manera pues nos ayuda a entender la diferencia que existe entre naturaleza y paisaje, y curiosamente fue uno de los primeros escritos que tuve que estudiar en la maestría, en las clases de teoría, así que me dio mucho gusto como que mi hermano me lo hubiera presentado años antes, ¿no? Voy a citar a Simmel simplemente para entender esta parte de la diferencia que él hace, y dice: la naturaleza, que en su esencia y sentido profundo nada sabe de individualidad, es reconstruida por la mirada del hombre, que la divide y aísla en unidades distintas, en individualidades llamadas paisaje. Fin de la cita. Entonces, con esto digamos que Simmel nos hace entender cómo es el hombre, y más específicamente el hombre moderno, en la época moderna, cuando se genera este gusto por el paisaje, porque él sí explica que en la época primitiva, o el hombre primitivo en la antigüedad,
existía un gusto por la naturaleza, pero es más reciente el gusto por el paisaje. Entonces lo hace más como un acto consciente, o habla de cómo el hombre, digamos, ya tiene una experiencia casi espiritual a través de la delimitación de la naturaleza, y pues esos temas nos interesan, ¿no? Incluso habla en este libro, en Filosofía del Paisaje, en este texto, de una palabra alemana que no tiene una traducción precisa, pero dice así, significa al mismo tiempo, Stimmung es la palabra, la cual no tiene una traducción precisa, pero significa al mismo tiempo atmósfera, estado de ánimo y tonalidad espiritual. Entonces, a su vez, Simmel nos está diciendo de cómo una persona puede tener un Stimmung. Eso es un poco como el aura que rodea a esta persona, pero también los paisajes tienen ese Stimmung, y es una especie de atmósfera o de estado de ánimo o de sentimiento que se genera por la relación del hombre, estar parado ante un paisaje y sentir algo, y sentir que ese sentimiento o ese momento solamente le pertenece a ese paisaje que está viendo en particular. Entonces, Simmel habla también de este pintor suizo, de Böcklin, que desde hace muchos años también nos gusta mucho, y en específico este cuadro, que es la Isla de los Muertos, del cual el pintor suizo hizo muchísimas versiones. Esta solamente es una de ellas, pero digamos que lo que el pintor hace, explica Simmel, es que logra crear una unidad en este cuadro. Entonces presenta un paisaje, digamos, visto a través de la mirada del pintor, pero que contiene ya toda la unidad que le pertenece a la naturaleza. Hablando de temas de monumentalidad en el paisaje, pues este es un caso enigmático, ¿no? Es muy importante, y es el cementerio de Estocolmo, diseñado por Gunnar Asplund y por Sigurd Lewerentz en 1915. Ellos ganan con este dibujo, esta es en realidad la lámina que entregan en el concurso, y fue Gunnar Asplund quien conoce a Lewerentz, o digamos que coinciden en una exposición en Malmö, donde se presentaban varios cementerios. Lewerentz ya había trabajado anteriormente en un cementerio en Helsingborg con Stubelius, y entonces Asplund tiene la idea de invitarlo, ¿no?, para participar en el concurso de Woodland Cemetery del cementerio de Estocolmo. Y prácticamente aquí lo que vemos es un cementerio que en realidad está perdido en un gran bosque, pero es un paisaje también sumamente artificial, ¿no? Parece algo muy natural, pero también es altamente construido. Entonces también esta dualidad, digamos, entre el artificio y lo natural es otra cosa que nos interesa mucho. Y digamos que Lewerentz tenía más un enfoque mucho más de paisaje. Asplund casi estaba encargado de diseñar ciertas estructuras y las capillas, pero los dos estaban, digamos, por su condición, por los escandinavos, yo creo que tienen una relación con el paisaje de manera como natural y singular, es especial, está en su cultura, están en sus paisajes. Y bueno, en este caso esta es la capilla que diseña Asplund. Podemos ver casi como ese pórtico que se genera en la parte de la capilla pretende imitar los troncos de los árboles, ¿no?, de alguna manera. Entonces, como hacer una continuación del paisaje que está desde el exterior y un poco se mete hacia la capilla. En el caso de Lewerentz, esta es su propuesta para la Capilla de la Resurrección, y aquí algo interesante es ver esta fuga y entender que esto parecería como la imagen, ¿no? Es un espacio exterior, pero parece la nave del interior de una capilla. Entonces podemos ver aquí en las imágenes de la derecha, un poco eso es lo que se ve, el baldaquino desde el interior de la capilla, y Lewerentz lo hace aparecer desde afuera, desde que tú te vas aproximando a la capilla, ¿no?, desde la parte externa y este gran camino longitudinal. Y
incluso es evidente pues, que lo hace de manera muy intencionada porque el pórtico tiene una proporción muy extraña, está girado, entonces es para que precisamente se entregara ante este claro en el bosque. Incluso las escalas, pareciera como si la escala está respondiendo más a una escala de paisaje más que a una escala arquitectónica de menor tamaño. Y en ese momento, simultáneamente, Leverens estaba trabajando en otro cementerio, en Malmo. Esta es una de las propuestas iniciales, que no fue la que se llegó a construir. Y así empieza el cementerio de Estocolmo en 1915. En 1916, Leverens gana el concurso de Malmo. Y en realidad es un proyecto que ya lo hace él solo y tarda 40 años de su vida, se dedica por completo a este proyecto. Así que ahí puedes ver claramente el inicio digamos, de la obra de Leverens hasta el final, que es con el kiosco de las flores. Y lo interesante, digamos, de este proyecto es que como Leverens estaba trabajando en los dos, es posible creer que estaba informando simultáneamente los dos proyectos. Y en ese terreno existía, aquí se alcanza a ver pero muy levemente, existía este promontorio, que en realidad es un promontorio funerario de la era de bronce, que ya existía en el terreno, o sea que ya hablaba de un sitio, digamos, para los muertos, ¿no? Entonces Leverens, al saber que existía este promontorio, respeta, digamos que por completo este eje, que es el eje principal de su proyecto de Malmo, y es otro promontorio pero de manera longitudinal, y podríamos relacionar el promontorio de Malmo de la era de bronce con el promontorio que él diseña después en Estocolmo, que es la colina de la meditación, que es totalmente construida y prácticamente es una especie como de templo dórico naturalista, porque dispone unos árboles de una manera perimetral, como si fueran las columnas, ¿no?, de un templo dórico. Aparte existe un basamento, un recinto que se alcanza a ver en esta parte de aquí baja, una pequeña parte muraria que evoca como a la sella del templo dórico. Y todo esto está sobre un promontorio, ¿no?, que también otra cualidad de los templos, un poco de tienes que ascender para llegar a ellos. Y bueno, en la relación otra vez con la pintura de paisaje, yo creo que estas dos imágenes son muy obvias, ¿no? Casi pensar que posiblemente Leverens pudo haber visto la obra de Caspar David Friedrich, que es otro pintor alemán que nos interesa muchísimo. Y bueno, que en este caso también parece que la imagen de Friedrich evoca otro paisaje funerario. Digamos, aquí hay como una especie de linaje que tiene que ver, es decir, la disciplina de paisaje pues tiene sus precedentes en la pintura paisajística, ¿no? Como se puede ver aquí. La pintura de Friedrich es particularmente interesante e importante para nosotros, así como la de William Turner, porque en realidad lo que está sucediendo con estos cuadros es que se están volviendo abstractos, es decir, no sé si podría decir que por primera vez en la historia, pero me atrevería a decir que de una manera particular, la pintura empieza menos a hablar digamos, de los contenidos y empieza a hablar más de la pintura misma, es decir, de cómo se coloca la pintura sobre un lienzo, ¿no? Entonces, por ello empieza a hablar como de un cierto, o empieza a suceder un cierto grado de abstracción, en el cual aquí vemos como todavía vemos el mar, la playa, el cielo y un monje aquí, y el cuadro de William Turner, pues ya, digamos, la escena se remolina, esta escena de un velero, un barco en el mar, en una tormenta marítima, pues empieza a volverse o empieza a disolverse prácticamente en un tema de abstracción. Son cuadros que hemos prácticamente perseguido, ¿no? O sea, hemos ido a buscarlos, etcétera, etcétera, nos interesan muchísimo y los historiadores explican pues que pintores como Mark Rothko, que es esta pintura de aquí, o sea, que Mark Rothko tenía como referencia o como un precedente
la pintura de Caspar David Friedrich, ¿no? Entonces, todo este tema de la abstracción, nosotros lo hacemos, obviamente no por primera vez, ni última, a través de los proyectos de paisaje que estamos realizando, ¿no? Entonces, ponemos estas tres imágenes, ya con una imagen de un proyecto de nosotros, un poco para hablar de la posibilidad, no solamente de que a nivel pictórico o a nivel imagen esto se parezca, eso es como la parte más obvia. Rothko y cualquier pintor entenderá que lo que hace un pintor es hablar de espacio, es hablar de profundidad, y en la pintura de Rothko, a través de Friedrich, lo que empieza a suceder es que se habla de espacios entre los campos de color, es decir, un espacio abstracto que se encuentra entre estas manchas. Entonces nosotros intentamos como poner eso en práctica y hemos encontrado como ecos en incluso fotógrafos, ¿no? Como Sugimoto y el caso más obvio como Barragán, en el cual los planos abstractos en el paisaje sugieren límites y entonces se puede hablar digamos, de la posibilidad de espacio o de profundidades, esta vez en el paisaje, ¿no? Entonces es un poco como la manera como estamos procediendo, al menos en este proyecto que se llama Novasem, que en principio es un proyecto industrial, ¿no? Ahora estamos como convertidos sin querer en los proyectos industriales, ¿no? Pero es una cosa que también hacemos casas, ¿no? Pero en fin, ese campo, el campo de lo industrial, nos ha permitido paradójicamente explorar el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen tomada por Onis Luque, de estos Rothkos, decía él, ¿no? Es que voy a tomar unos Rothkos en Novasem. Y otro tema que va pegado con esto es nuestro interés por los minimalistas, ¿no? Principalmente Donald Judd, pero tendemos como una interpretación personal del trabajo de Donald Judd, es decir, su trabajo siempre se ha interpretado como un tema de manufactura industrial de una altísima precisión, que es cierta, ¿no? Pero que nosotros en realidad lo que nos interesa es su capacidad de hablar del vacío, es decir, de las cosas que están en medio de los llenos, ¿no? En medio de las cosas o de los intersticios, y eso se puede ver a nivel gráfico en estas piezas que están montadas sobre la pared, o por supuesto, digamos, él nos descubre esto de los vacíos en el paisaje, ¿no? Es así como nosotros lo leemos, es decir, no creemos que lo que Judd quiere afirmar es aquí la caja, sino lo que está dentro de la caja o entre las cajas, ¿no? Eso es en realidad el minimalismo según Donald Judd. Este señor pues es un personaje interesantísimo, es un transgresor, es alguien que estaba queriendo ejercer como una ruptura artística, y entonces cuando habla de su trabajo y del trabajo de otras personas se refiere así, ¿no? Dice la mitad o más del mejor trabajo, no dice pintura, no dice escultura, dice trabajo. En los últimos años no es pintura ni escultura, es una cosa que está en medio. Esa situación de indefinición es algo realmente apreciado por nosotros, es decir, tú haces arquitectura, haces paisaje, no sé, me gustaría decir que es algo que está en medio, que no es solamente edificios ni solo paisaje, sino que es algo que como Donald Judd es algo difícil de definir y que está en esos intersticios conceptuales, ¿no? Entonces, bueno, Donald Judd, esto simplemente lo ponemos para explicar que era un señor que antes de hacer toda la obra que conocemos, incluso simultáneamente, tenía una carrera de crítico, es decir, era un crítico que escribía en Arte in America, en estas revistas de arte plenamente conocidas en Estados Unidos, y que fue a través como de esa actitud crítica que él nutrió, ¿no? Informó su carrera como realizador. Y uno más que también nos interesa porque habla de lo mismo es Michael Heiser, que es pues no sé si decir artista o no sé, interventor, no sé cómo se diga esto, que lo que hace es para producir esta, que es tal vez su pieza más famosa, es doble negativo, lo que hace es retirar o excavar este paisaje, poner dos vacíos encontrados.
este es un vacío, del otro lado del cañón hay otro vacío, y entonces crea una tensión a través de, digamos, no construir, sino de retirar materia. Entonces, nosotros intentamos como, no exactamente replicar, sino aprender de estas posturas, ¿no?, que son arte y que nos ayudan a entender a la pregunta que nos hacía el CAU cuando nos invita para dar esta plática. Ellos nos podían hablar de fronteras, ¿no? Nos podían hablar como de, entendidas como fronteras de la arquitectura o límites disciplinares. Entonces nosotros entendemos que esos límites o esas fronteras son muy ambiguos en realidad, es decir, que uno puede informar un proyecto de arquitectura a través de otras disciplinas, y eso en realidad se contrapone como a la versión más clásica de nuestra carrera, ¿no? Es decir, cuando dicen la arquitectura tiene que ser nutrida y parecerse a la arquitectura y tal, nosotros creemos estar como en una búsqueda de que eso puede no ser totalmente de esa manera. Entonces, esto es el plano de conjunto del proyecto Novacem, donde, bueno, no lo vamos a explicar como con gran detalle, ¿no? pero básicamente se trata de una serie de edificaciones que afirman vacíos entre esos edificios. Entonces, voy a explicar rápidamente nada más aquí. Esto está cerca de Acatlán de Juárez, o prácticamente ahí. Aquí hay un carril de desaceleración que es el ingreso al conjunto, una caseta de ingreso y una disyuntiva. La primera nos lleva hasta el fondo del terreno para iniciar con el proceso de entregar el material. Esta empresa es una empresa de manufactura de productos de maíz, de granos de maíz básicamente. Entonces, una persona que llega aquí y que quiere descargar hasta este fondo a una torre de recepción, esa torre de recepción lleva el grano ya sin mazorca a unos hilos que están puestos aquí. Estos hilos los meten por una inyección de aire con unas turbinas a una torre. Esa torre recibe el grano y lo deja caer por gravedad, y ese grano es seleccionado por tolvas, ¿no?, que van, digamos, seleccionando el grano por peso, geometría, bla, bla, bla. Es una cosa así como muy bonita, industrial, un poco tecnológica. Luego hay edificios de oficinas, estos tres son graneros. En realidad este es el master plan del edificio, del conjunto completo, es decir, de las dos etapas de edificación. Ahora estamos en la primera, es un proyecto que continúa en construcción, y esto que mostramos pues es una maqueta. Otra vez, digamos, si estamos intentando hablar de abstracción y de vacío y de todo este gran lenguaje, en la arquitectura sucede lo mismo con las maquetas, es decir, las maquetas empiezan también a comportarse como piezas que hablan de esos, no sé, de una condición abstracta, de una condición material, sin gran detalle, pero digamos con gran expresividad. Este es uno de los edificios que va a estar en el campus, que todavía no iniciamos la construcción, pero digamos que esta manera de maquetar, esta forma abstracta de maquetar también nos ayuda a entender la esencia de los proyectos, ¿no? Una condición súper importante para nosotros del entendimiento del sitio donde se emplaza este proyecto es que ha sido, todavía lo es en cierta medida, una zona cañera, ¿no? Y esa zona cañera pues está determinada por un tipo de vegetación, un tipo de clima y un tipo de paisaje. Y existe como un evento singular en las zonas cañeras que es la zafra, ¿no? La zafra es esta quema de la caña de azúcar para poder ser retirada del sitio, y eso nos interesa porque es un evento, es en realidad como una cosa singular que sucede en el tiempo y que determina físicamente el paisaje por momentos. Es decir, en ciertos momentos del año en las zonas cañeras uno llega y todo está quemado, ¿sí? Y esto nos parecía como bien interesante, y sabemos que es parte de un proceso, ¿no?, también de nutrir el subsuelo a través de esta quema de la caña, ¿no? Pero principalmente se refiere al hecho de retirar la caña del sitio, ¿no?
Bueno, de manera muy breve, pero yo creo que es importante mencionar que cuando empezamos a trabajar en el master plan, Alejandro y yo pensamos en tratar cada edificio como si fuera un binomio entre arquitectura y un elemento de paisaje. Entonces van a ver ahorita una serie de fotografías, pero de alguna manera creemos que las bodegas, estas bodegas oxidadas, se relacionan con una cuestión más topográfica, ¿no? Parece que están semienterradas en el paisaje. Existe, bueno, vamos a ir viendo un poco, ¿no? Sí. Yo creo que cuando aparezcan ya esos elementos los explicamos. Esta es la imagen de la torre de producción, que nos interesaba que tratarla casi como un elemento exacto de paisaje y como un faro que tú pudieras ver desde lejos, desde la carretera. Entonces es como una cuestión casi que marca el territorio. Esa es una vista de la torre de producción, y a mano derecha tenemos las bodegas. Y lo que vemos aquí en la parte izquierda es, vamos a explicar más adelante, es un memorial. Entonces, aquí aparece ya otro edificio, o sea, estamos trabajando mucho con el tema de los vacíos, como explicaba Alejandro anteriormente. Y en este caso también los remates visuales nos parecen muy importantes, entonces que esta fuga principal de las bodegas está, digamos, enmarcando de alguna manera el laboratorio, que es un edificio muy longitudinal. Esta es una vista de las bodegas en donde se puede leer esa condición casi semienterrada y también el ver que los materiales se empiezan a relacionar de alguna manera con el suelo del sitio, ¿no? Que es un suelo rojizo. Entonces también de otra manera estamos evocando a través de un material industrial un material natural, ¿no? De la región. Esta es una de las fugas que, pues sí, yo creo que de los vacíos principales de Novacem y de los primeros que se construyeron. Empezamos por las bodegas y por el laboratorio. Sí, yo creo que aquí como que cabe hacer como un señalamiento, es decir, cuando como arquitecto te encargan resolver un programa de corte industrial, con una serie de condicionantes constructivas y pues de procesos de producción en este caso, pues uno creo que no se detiene como a pensar a veces, o no nos detenemos a pensar en lo que el proyecto puede ser. Para nosotros era muy importante, por supuesto, cumplir con los requerimientos de nuestro cliente y satisfacer todas sus necesidades, pero también nos parecía que era una gran oportunidad para manifestar una arquitectura que pueda hablar de otras cosas. Esas otras cosas es una cierta, como es lo que explicaba Andrea anteriormente, ese cierto stimmung, ¿no? Esa atmósfera, ese carácter del sitio que hace en realidad la diferencia entre naturaleza, la diferencia entre naturaleza y paisaje es precisamente la intervención del hombre, ¿no? Entonces esa intervención del hombre debería tener o debe tener un carácter que pueda uno leer como un límite, es decir, una obra que está determinada por una cierta geometría, lenguajes, etc. Y ¿por qué esta arquitectura industrial no puede de alguna manera de hablar como de espacios memorables, no sé cómo llamarlo para no sonar cursi, ¿no? Un espacio memorable para las personas que trabajan ahí, es decir, no se trata solamente de producir económicamente o bienes, sino de producir espacios que puedan ser como importantes o significativos para las personas. Ese es en realidad, desde mi punto de vista, el cometido más grande de la arquitectura, ¿no? Y eso incluía pues relacionar los edificios con su paisaje, es decir, esta urbanización que estamos haciendo, no sabemos en realidad, aunque hay un master plan y todo esto, no sabemos cuáles son o cuáles van a ser sus límites finales, pero pretendemos que esos límites estén difuminados y estén como a medio camino, ¿no? Entre naturaleza y arquitectura. Por eso suceden de pronto estos cortes de terreno entre los cuales en este caso las bodegas se meten, y empieza a ver como esta especie de visiones cruzadas, lejanas con respecto al paisaje, ¿no? Hace rato hablábamos de la zafra y entonces en algún momento del proceso se nos ocurría, ¿por qué no podemos quemar un edificio, ¿no? ¿Por qué no podemos
hablar de esa condición paisajística de la zafra, de la quema de la caña, y entonces resolvimos de manera muy poco ortodoxa y probablemente ofensiva para alguien, ¿no?, quemar los edificios que están determinados para construirse con ladrillo. Decidimos quemarlos y un poco emparentarnos, ¿no?, como con esa cualidad cromática del paisaje, y encontramos cosas bien interesantes, que por ejemplo el ladrillo se volvía estanco, es decir, se impermeabilizaba al hacer reaccionar pues sus arcillas, ¿no? De alguna manera sucede como un proceso de vitrificado, ¿no?, hecho en obra. Y eso lo hicimos principalmente para los edificios compactos, ¿no?, por obvias razones o sea, no íbamos a incendiar un edificio enorme, ¿no?, porque es muy caro. Y entonces aquí es donde aparecen estos binomios entre arquitectura y naturaleza, si eso es posible decirlo así. Este es el módulo de ingreso al campus, donde vemos que una cubierta se apoya sobre un promontorio, ¿no?, sobre un promontorio de piedras, pero no es un promontorio, vamos a decir, peinado, ¿no?, es un promontorio industrial, es prácticamente el acto de dejar caer piedras y cómo se acomodan por gravedad, ¿no?, en esta cubierta, que otra vez no quiere ser una cubierta solamente, sino que quiere como convertirse en una pérgola enorme, ¿no? Entonces, digamos, el momento más feliz de este edificio será en el cual, porque el agua va a escurrir por este lugar, y además pues porque el viento va a arrastrar las semillas de muchas plantas, este promontorio se va a volver vegetal, pero no es por una acción que o sea, nosotros no queremos actuar como un jardinero, ¿no?, como ponerle rosales o cualquier otra cosa, sino queremos que esto se haga, ¿no?, que se vaya haciendo lentamente por acción natural, es decir, que el paisaje va a terminar por hacerse durante mucho tiempo. El tema del promontorio pues ha sido largamente explorado por nosotros, y básicamente se lo debemos a Adolf Loos, que hablaba de esta posibilidad de cuando uno va caminando por el campo y se encuentra con un promontorio artificial, y entonces eso es una señal clara, decía Adolf Loos, de que ahí hay alguien enterrado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué reaccionamos así? Pues porque en realidad este lugar está dedicado al fundador de esa empresa, es decir, nosotros queríamos hablar, nos gusta, decíamos al principio, la arquitectura que tiene capacidad de contar historias, ¿no? Entonces, nos imaginábamos que muchos de estos episodios de esta arquitectura podía hablar de la historia misma de la empresa y de las personas que lo integran. La persona que la fundó pues murió prematuramente justo al inicio de las obras, ¿no? Entonces nosotros queríamos como hacer esa especie como de homenaje y construir, entre comillas, esta tumba de piedras, ¿no?, de piedra de la región, y a la vez volver visible digamos, las cualidades o el sustrato mineral del sitio. No sé si me explico con esto, es decir, que los minerales del lugar se vuelvan visibles a través de un elemento construido, en este caso las piedras, ¿no? Y por ello también existe el proyecto, y casi es nuestro favorito, ¿no?, espacio de este lugar industrial. Y aquí vuelvo al tema de los híbridos. No solamente se trata de hibridar formas o de hibridar materiales. En este caso, el proyecto se trata de un híbrido programático, es decir, nadie en su sano juicio te va a pedir una tumba en un proyecto industrial, ¿no?, si no es porque tú lo propones. Y estas personas pues fueron como lo suficientemente sensibles para entender que querían eso, porque querían, digamos, regalarle eso al personal, pero además conmemorar la vida de esa persona que fundó la empresa. Entonces este memorial pues es como una isla muy larga, ¿no?, es un jardín, digamos, que tiene un inicio y un final. En este inicio hay como un rebosadero, hay un surgimiento del agua a nivel de la tierra que viaja a través del jardín y luego se entrega en una tumba, propiamente dicho, que es una especie de hipógeo a cielo abierto. Aquí este es el lugar por donde sale el agua, luego hay unos canales que son unas vigas, ¿no? Casi estamos actuando como de manera
surrealista o posmoderna, es decir, una viga que es un elemento estructural, lo acostamos y aprovechamos su concavidad o el hecho de ser un canal para transportar el agua, ¿no? Y rodeamos todo ese recinto con unos límites que son unas lluvias de oro, ¿no? Es decir, es un ejercicio como bastante simple, yo creo que cualquiera puede entender eso como un jardín memorial, pero que tiene como también unos efectos, o ha tenido unos efectos muy positivos en las personas que están ahí, es decir, ahí realmente se considera ese espacio como un espacio sagrado, ¿no? Entonces, bueno, está justo al lado de las bodegas y este es el lugar por donde surge el agua y luego va caminando y va rebosando en un estanque que llamamos como una isla central, donde existe la posibilidad de sentarse junto a unas lavandas y otra vez, ¿no?, los temas como generales de la arquitectura. En este proyecto el tema de la perspectiva es súper importante para nosotros porque es una manera como de garantizar una vivencia digamos sobresaliente, importante o conmovedora para las personas que ahí se encuentran, ¿no? Entonces este es un poco como el recorrido que hace el agua. Nosotros llamamos a esto tótems, es un espacio vacío al cual te puedes meter y puedes ver cómo el agua surge del suelo de manera artificial y cómo camina a través de estos canales que van aumentando, digamos, en intensidad. El agua empieza a tener un sonido conforme avanza y bueno, esto es un poco lo que el resultado final. Decía que las personas de este lugar han como recibido el lugar muy bien, es decir, la primera vez que hablamos sobre proponerle hacer una tumba, pues estamos un poco nerviosos, ¿no? Porque incluso pensábamos que se podía ofender, ¿no? Que las personas podían tomarlo como una cuestión pues, agresiva y tal, y entendimos al final que no, y las personas que integran esta empresa lo han tomado tan bien que además han hecho, o sea, ha surgido una cosa que no estaba prevista y que fue increíble, ¿no? Que es el tema del ritual. Es decir, estas personas sin decirles nada entendieron que tenían que hacer un acto, un ritual para depositar las cenizas del padre en esta urna, ¿no? Es decir, no hubo, creo que son cosas como tan básicas que todas las personas pueden entender y que eso en parte es como lo bonito, ¿no? Que ellos hicieron toda una ceremonia, hicieron una misa dentro de la torre de producción, después salieron y caminaron todos los hijos, digamos, para entregar las cenizas de su padre en esta urna que quedó aquí con esta cruz pues sellada, ¿no? Entonces, un poco para terminar, pues vamos a presentar un video sobre Novacem que creo nos puede ayudar como un poco a reforzar la idea de este estímulo o de esta atmósfera del sitio.